Hay momentos en la vida en los que una mujer siente que su voz no vale nada, como si gritar fuerte no sirviera para que alguien la escuche. A veces, incluso dentro del uniforme, una piensa que está protegida, que hay respeto, que todo es disciplina. Pero la verdad es que nosotras también enfrentamos silencios, injusticias y miradas que pesan más que cualquier arma. Y si tú que me escuchas has sentido alguna vez que te hicieron algo injusto y no supiste a quién acudir, entonces vas a entender muy bien lo que estoy a punto de contarte, porque esta historia es tan real como el cansancio que uno siente después de una jornada de entrenamiento duro. Mi nombre es Camila Herrera, tengo 28 años y soy cabo del ejército. Hoy te voy a contar algo que guardé mucho tiempo, algo que me cambió para siempre. Una experiencia que me hizo dudar de mí misma, de mi voz, de mi valor e incluso del sentido de la palabra justicia dentro de un lugar donde se supone que todos debemos protegernos. Pero antes de seguir con mi historia, quiero que le des un like a este video y coméntame de qué país está llegando mi historia. Me gustaría leer tu comentario. Ahora sí, continuamos. Todo empezó una mañana que parecía normal. Una de esas donde el cielo está tan despejado que casi te engaña haciéndote creer que será un buen día. Yo estaba asignada a la base de entrenamiento del batallón, y aunque ya llevaba años allí, todavía sentía esa mezcla de nervios y emoción cada vez que escuchaba la formación. Ese día, me tocaba apoyar en la coordinación del nuevo grupo de reclutas, algo que siempre me gustaba porque me permitía enseñar, orientar y sentir que estaba aportando algo bueno. Pero la tranquilidad se rompió cuando el teniente Rojas, mi superior directo, comenzó a comportarse de una manera que me hizo sentir incómoda desde el primer momento. Él ya tenía fama de ser duro, pero no disciplinado. Era más bien un hombre que disfrutaba tener poder sobre otros. Yo lo había notado antes, pero nunca había sido conmigo. Ese día, sin embargo, algo fue distinto. Desde temprano, empezó a darme órdenes que no tenían sentido, como pedirme que revisara 3 veces el mismo inventario o que llevara papeles al almacén que no necesitaban ser llevados. Todo lo decía con un tono extraño, burlón, como si quisiera desgastarme, como si buscara provocarme algo. Al principio pensé que solo estaba de mal humor, porque todos tenemos días así. Pero al pasar las horas, se volvió evidente que no era un simple mal día. Cada vez que yo respondía sí, mi teniente, él encontraba la forma de corregirme, incluso cuando no había nada que corregir. Me mandaba a repetir tareas. Me pedía explicaciones innecesarias. Y lo peor, hacía comentarios sobre mí cuando pensaba que no escuchaba. Comentarios sobre mi manera de caminar, sobre mi físico, sobre cómo seguramente alguien me había ayudado a llegar donde estaba. Yo trataba de mantenerme firme, porque eso nos enseñan, a no perder la postura, a no mostrar debilidad. Pero no voy a mentirte, por dentro se me empezaba a formar un nudo en la garganta. No era solo injusticia lo que sentía, era humillación. El tipo no estaba corrigiendo mi trabajo, estaba abusando de su rango. La situación se volvió peor cuando mandó a todos los reclutas a hacer ejercicios al campo y me ordenó quedarme a solas con él para una revisión administrativa. Ahí fue cuando realmente sentí miedo. Él cerró la puerta de la oficina y empezó a cuestionarme cosas personales. Que por qué una mujer como yo había elegido el ejército, que si tenía problemas en mi casa, que si estaba segura de que estaba hecha para esto. Cuando salí de la oficina de denuncias internas, tenía la sensación de que mis pies no tocaban el suelo. Caminaba por los pasillos de la base, como si estuviera dentro de un sueño pesado, uno de esos donde quieres despertar pero no puedes. Lo más irónico de todo era que, a pesar del uniforme que llevaba, me había sentido más vulnerable que nunca.
Era como si hubiera quedado desnuda frente a un sistema que debería protegerme, pero que en ese momento parecía dispuesto a aplastarme. Y lo peor es que mientras avanzaba por el corredor, algunos compañeros me miraban, como si ya supieran que yo había ido a denunciar algo, como si todo se hubiera filtrado en cuestión de minutos, como si la base entera fuera un solo oído atento a cada paso que daba. No sé si fue intuición o simple paranoia, pero desde ese mismo día sentí que algo había cambiado en la forma en que todos me trataban. No me hablaban igual, no me miraban igual, y algunos ni siquiera intentaban disimular la incomodidad. A la hora del almuerzo, cuando me senté en la mesa donde siempre comía con mis compañeros, sentí cómo el silencio se hacía más grueso que el arroz. Nadie me preguntó cómo estaba, nadie mencionó nada, pero las miradas entre ellos lo decían todo. Uno se levantó apenas puse mi bandeja en la mesa, y otros dos terminaron su comida en cuestión de minutos y salieron rápido, dejándome sola. Yo ya entendía lo que significaba eso. No solo no me habían creído, ahora también era una molestia. Esa tarde, mientras revisaba unos documentos en la oficina, el teniente Rojas pasó lentamente por detrás de mí. No dijo nada, pero dio un pequeño golpe con los dedos sobre mi escritorio, como quien marca territorio. Ese simple gesto me congeló. Fue como si su presencia hiciera que el aire de la oficina se volviera demasiado frío para respirar. Lo peor es que sonrió. Sí, sonrió. Y esa sonrisa me dijo mucho más que cualquier palabra. Él ya sabía que mi denuncia no había servido para nada. Sabía que la institución estaba de su lado. Sabía que yo estaba sola. Y en ese momento entendí el verdadero significado de la palabra impunidad. Esa noche lloré en mi dormitorio, en silencio, tapándome la boca para que nadie escuchara. No era la primera vez que lloraba por algo en el ejército, porque la vida militar endurece, pero también te quiebra por dentro cuando menos lo esperas. Sin embargo, esa vez fue diferente. Lloré de impotencia, de rabia, de miedo, de sentirme atrapada en un lugar donde no había salida. Lloré porque no sabía qué hacer. Lloré porque me sentía pequeña. Lloré porque esa situación parecía más grande que yo. Al día siguiente, tuve que enfrentar algo aún más duro. La reunión programada con mis superiores, supuestamente para evaluar los hechos. Entré en la sala de juntas, con la espalda recta, respirando lento para mantener la calma. Ya estaban sentados 3 oficiales, todos mayores, todos hombres. Yo los saludé con respeto, pero ellos no me miraron directamente, como si evitándome pudieran evitar la verdad. Uno de ellos empezó a hablar con un tono tan suave que daba miedo. Cabo Herrera, entendemos su preocupación, pero necesitamos que sea consciente de que acusar a un teniente sin pruebas contundentes puede traer consecuencias para su historial. Otra frase disfrazada de preocupación, pero cargada de amenaza. Yo expliqué todo nuevamente, con detalles, con firmeza, con la voz que me quedaba. Pero cada vez que yo decía algo, uno de ellos tomaba notas sin levantar la mirada, y los otros 2 intercambiaban miradas cortas, casi coordinadas. Era evidente que no estaban ahí para escucharme, sino para hacerme desistir. Cuando terminé, uno de ellos se acomodó las gafas y me dijo: «Lo más recomendable es que dejemos este asunto por cerrado para evitar malos entendidos que afecten la disciplina del batallón». Esa frase me dolió como un golpe en el estómago. Lo que me estaban diciendo, en otras palabras, era: «Cállate, ignora lo que pasó, no hagas ruido, no molestes». Y lo más triste es que ellos lo decían como si estuvieran protegiendo la institución. Lo que ocurrió días después no lo esperaba, y aunque al inicio no entendí su importancia, con el tiempo me di cuenta de que fue el primer hilo que empezó a jalarse para desarmar todo lo que estaba oculto.
Ese día estaba cumpliendo una tarea en el área de logística, limpiando y ordenando cajas, porque últimamente me habían asignado labores que normalmente no correspondían a mi rango. Era su forma silenciosa de castigarme, de ponerme en mi sitio por haber alzado la voz. Yo trabajaba sin protestar, porque sabía que cualquier queja podía ser usada en mi contra. El ambiente estaba tranquilo hasta que escuché la puerta abrirse de golpe. Cuando volteé, vi a la suboficial Vargas entrando con una cara que no sabía si era preocupación o enojo, pero era evidente que venía decidida a hablar conmigo. Ella nunca había sido cercana a mí, no porque fuera mala persona, sino porque en el ejército muchas veces cada uno está tan concentrado en sobrevivir al propio ritmo que no queda espacio para socializar. Por eso me sorprendió que se acercara hasta donde estaba y me dijera en voz baja: «Cabo Herrera, necesito hablar con usted afuera». Sentí un pequeño latido extraño en el pecho, como si algo importante estuviera por suceder. Dejé lo que estaba haciendo y salí con ella al pasillo, donde no había nadie. Lo primero que me dijo fue casi un susurro: «No confíe en todos aquí». Yo la miré sin entender, pero antes de que pudiera preguntar algo, ella continuó: «Sé lo que está pasando, sé lo que denunció y sé que no la están tratando justamente». Sus palabras me golpearon por dentro, porque en ese momento me di cuenta de que alguien más sí había visto todo. Alguien más sí se había dado cuenta de la forma en que me estaban aislando. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a esperanza, aunque fuera mínima. Pero esa pequeña luz se apagó rápido cuando ella añadió algo que hizo que mi corazón bajara al estómago. Me enteré de que el teniente Rojas está moviendo papeles. No sé exactamente para qué, pero no es bueno. Creo que quiere que usted quede como la que inventó todo. Sentí un frío subirme por la espalda, un frío que no venía del clima, sino del miedo más profundo. El miedo de saber que un hombre con rango, con influencia y con aliados podía manipular todo para girar la historia en mi contra. Quise preguntarle cómo sabía eso, pero ella me detuvo con un gesto. «No puedo involucrarme más. Solo quería advertirle». Y así, tan rápido como apareció, se fue. Me dejó allí parada, con la sensación de que mis piernas se empezaban a debilitar. Respiré hondo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No sabía qué hacer con esa información. No sabía si debía contarle a alguien, si debía pedir de nuevo una reunión, o si debía guardar silencio para no empeorar las cosas. Pero mientras pensaba en todo eso, una sola frase se repetía en mi mente como un eco inevitable: «Está moviendo papeles». Ese mismo día, al finalizar mi turno, fui a mi dormitorio y revisé mi casillero. Tenía miedo de que algo estuviera fuera de lugar, pero todo parecía igual. Sin embargo, cuando me senté en mi cama, escuché pasos en el pasillo. No le di importancia hasta que escuché cómo alguien dejaba un sobre debajo de la puerta. Mi corazón dio un salto. Me levanté rápido, recogí el sobre y lo abrí sin pensar. Dentro había una hoja doblada en 4. Cuando la desplegué, reconocí el tipo de documento. Era una copia de un reporte interno. Pero lo que más me impactó fue leer mi propio nombre escrito en un párrafo donde se insinuaba que yo tenía conductas inapropiadas y conflictivas, y que mi denuncia podría deberse a resentimientos personales. Cuando aquella etapa oscura parecía no tener final, ella comenzó a notar algo que antes no entendía. El silencio también te enseña, y aunque dolía, aunque cada día se sentía como un nuevo recordatorio de que nadie la escuchaba, ese mismo vacío la obligó a hablar consigo misma por primera vez con honestidad. Era un diálogo interno que nunca había tenido la valentía de abrir, porque siempre había estado ocupada tratando de encajar, tratando de recibir aprobación, tratando de no molestar. Y así, en medio de ese ejército donde nadie la veía,
donde caminaba entre uniformes que parecían más fríos que el viento de la madrugada, empezó a descubrir que la verdadera batalla no era contra los demás, sino contra la voz interna que le decía que no era suficiente. Cada mañana se levantaba con esa sensación amarga de pasar desapercibida, de sentir que daba lo mejor de sí y aún así nadie lo notaba. Pero también, cada día, algo nuevo se encendía dentro de ella, algo que no dependía de ascensos, de saludos, de aplausos ni de reconocimiento, algo que nacía del simple hecho de seguir ahí sin rendirse. Y fue en ese periodo, cuando ya creía que se había roto por completo, que comenzó a ver que su fuerza no venía de que otros la validaran, sino de que ella seguía avanzando aunque nadie la aplaudiera. Ese descubrimiento no fue rápido, fue un proceso lento, casi imperceptible, como una luz diminuta que aparece en una habitación oscura. Pero esa luz empezó a crecer cuando se dio cuenta de que había soportado demasiado para ser débil. Ella había resistido fríos, marchas interminables, tareas duras y largas jornadas donde sus manos temblaban del cansancio, pero seguía firme. Y fue ahí donde entendió que la determinación no siempre suena fuerte. A veces es silenciosa, pero constante. A veces es simplemente no rendirse cuando todo parece invitarte a hacerlo. Un día, mientras esperaba instrucciones como siempre, invisible entre los demás, ocurrió algo distinto. No fue un gesto grande ni un reconocimiento oficial. Fue un comentario breve de uno de los superiores, quien al pasar dijo que había revisado algunos reportes y que los de ella eran impecables, que su disciplina destacaba aunque ella no lo notara. Aquella frase, tan simple, la golpeó de una manera inesperada. Porque después de tanto tiempo sintiéndose ignorada, descubrir que alguien la había observado silenciosamente era como recibir agua después de un largo desierto. Sin embargo, lo más importante no fue el comentario, sino lo que ese momento le enseñó. A veces estás siendo visto, incluso cuando crees que no. A veces tu esfuerzo está siendo evaluado en silencio, y el reconocimiento llega cuando menos lo esperas. Pero incluso con ese pequeño rayo de luz, ella no se engañó pensando que todo cambiaría de inmediato. Sabía que el entorno seguiría siendo duro, que las miradas seguirían pasando de largo, que muchos continuarían tratándola como si fuera invisible. Pero ahora tenía algo distinto, una certeza interna. No la habían destruido, la habían hecho fuerte. Había aprendido a sostenerse sin necesitar que otros la sostuvieran. Y lo más sorprendente era que, al fortalecerse por dentro, empezó a ver cambios en su exterior. No cambios enormes, pero sí señales. Rostros que antes no la miraban, ahora le dirigían un saludo breve. Compañeros que antes pasaban sin hablarle, ahora le preguntaban detalles técnicos, porque confiaban en su precisión. Sin quererlo, sin buscarlo, sin gritar para ser escuchada, ella comenzaba a hacerse notar. Y esa transformación interna era tan profunda que incluso cuando el día era difícil, ya no lo enfrentaba desde el dolor, sino desde la convicción. Porque ahora sabía que el valor de una persona no depende de cuántos la aplauden, sino de cuántos días logra mantenerse firme cuando nadie la ve. Lo más duro que vivió, esa etapa de sentirse ignorada, dejada de lado, reducida a una sombra, se convirtió en el entrenamiento más importante de su vida. Fue ahí donde encontró su voz, donde aprendió a creer en sí misma sin depender de otros, donde descubrió que la fortaleza no se construye por fuera, sino en lo más íntimo del corazón. Y así, mientras avanzaba en su camino, ya no con la mirada baja, sino con una firmeza silenciosa, comprendió que todo ese dolor había tenido un propósito: prepararla para convertirse en alguien que no se rinde, alguien que se levanta incluso cuando nadie la ayuda,
Alguien que entiende que la grandeza empieza cuando uno decide no dejar que el mundo apague su luz. Con el paso del tiempo, esa fuerza silenciosa que había empezado a crecer dentro de ella se volvió su mayor aliada, casi como una voz interna que la guiaba, incluso en los momentos en los que todavía sentía que el mundo quería apagarla. Ya no caminaba con la inseguridad de antes, ni con esa sensación amarga de ser invisible. Ahora caminaba con una calma nueva, una calma que se construye solo cuando has sobrevivido al dolor más profundo. Y aunque todavía había días en los que las miradas frías la atravesaban, ya no le dolían de la misma manera. No porque el ambiente hubiera cambiado por completo, sino porque ella era distinta. Había descubierto algo que la mayoría de personas tarda una vida entera en entender, que el verdadero respeto se gana primero contigo mismo, que antes de que otros te valoren, tú tienes que reconocerte. Ese aprendizaje no vino en una charla ni en un libro, vino del silencio, del desierto emocional, de noches larguísimas donde se preguntaba si tenía sentido seguir ahí. Y ahora, mirando hacia atrás, comprendía que sí, que todo tenía sentido, incluso aquello que más dolió, porque sin esa etapa nunca habría descubierto la fortaleza que llevaba dentro. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás imaginó. Un día, mientras realizaban ejercicios avanzados, uno de los instructores principales mencionó su nombre frente al grupo completo. No era una situación común. Muy pocas veces destacaban a alguien públicamente, y cuando lo escuchó, por un momento pensó que había entendido mal, pero no. El instructor hablaba de ella, de su constancia, de su precisión, de su capacidad para no rendirse, de su disciplina, incluso cuando nadie la observaba. Y lo dijo frente a todos esos mismos compañeros, que meses atrás pasaban caminando a su lado como si ella no existiera. Esa escena fue tan impactante para ella, que no supo qué hacer. No sabía si sonreír, si llorar, si quedarse quieta, pero mientras escuchaba aquellas palabras, sintió cómo su pecho se llenaba de una mezcla de alivio y orgullo que jamás había sentido. Era como si por primera vez la vida le devolviera todo el esfuerzo que había dado en silencio. Sin embargo, lo más importante de ese momento no fue el reconocimiento público. Lo verdaderamente poderoso fue lo que sintió dentro. Comprendió que ya no necesitaba ese aplauso para saber quién era. Era bonito, sí. Era justo, claro. Pero había logrado algo mucho más grande antes de escuchar su nombre. Había empezado a valorarse por sí misma. Y así, mientras todos la miraban con una expresión distinta, ya no con indiferencia, sino con cierta admiración, ella entendió que no estaba ahí para demostrarle nada a nadie, sino para demostrarle algo a la persona más difícil de convencer, ella misma. Con los días, aquellos mismos compañeros que antes no la saludaban, comenzaron a buscarla para pedirle consejos, para preguntarle cómo lograba mantener tanta disciplina, cómo conservaba la calma en momentos de presión, cómo hacía para no quebrarse cuando las cosas se volvían duras. Y aunque al inicio esa atención le resultaba extraña, pronto comprendió que todo eso no era casualidad. Cuando una persona cambia por dentro, el mundo comienza a verla de otra manera. No fue que ella se volviera perfecta, ni que el ambiente se volviera mágico de un día para otro. Fue que su energía cambió, su seguridad cambió, su forma de caminar cambió. Ya no era la mujer que se escondía detrás del silencio, ahora era la mujer que había aprendido a hacerse visible sin levantar la voz. Y así, con esa nueva versión de sí misma, continuó avanzando. Pero no avanzaba para encajar, ni para recibir elogios, ni para que otros la aceptaran. Avanzaba porque había descubierto un propósito. Ya no sentía esa herida abierta del pasado. Ahora sentía una cicatriz que hablaba de victoria. Una cicatriz que no trataba de ocultar porque le recordaba todo lo que había superado.
Sabía que su historia podía inspirar a otros que estaban pasando lo mismo, a personas que se sentían ignoradas, minimizadas o invisibles. Y eso la impulsaba aún más, porque entendió que nadie puede quitarle el valor a una persona que ya aprendió a darse valor a sí misma. Hoy, mirando cada paso, cada caída, cada silencio y cada lágrima, solo puede decir que valió la pena, que aunque el camino fue duro, el resultado fue más grande que el dolor, que no se rindió, que no dejó que la oscuridad la consumiera, que encontró su luz cuando parecía que no había ninguna. Y si tú llegaste hasta aquí, si escuchaste o leíste toda esta historia con el corazón abierto, quiero darte las gracias. Gracias por acompañarme, por permitirme compartir una parte tan íntima de mi vida, por escuchar cada detalle, por dejar que mis palabras te acompañen, aunque sea por un momento. Gracias por estar aquí y por darme un espacio en tu tiempo. Ojalá esta historia te recuerde que aunque te ignoren, aunque no te aplaudan, aunque parezca que nadie te ve, siempre puedes levantarte, siempre puedes brillar, siempre puedes convertirte en tu propia fuerza. Gracias por escucharme. Hasta el final.